Muy bien, continuando entonces con la clase de ondas, ¿sí? Estuvimos viendo la última parte de ondas periódicas. Hoy vamos a hablar sobre la reflexión de un pulso en una cuerda, la refracción, algunos problemas y después ya el principio de superposición. Y para las ondas estacionarias, para hablar un poquitito de las ondas estacionarias, qué son las ondas estacionarias, para después ya entrar en acústica, ¿verdad? Pero la idea es llegar hasta aquí. ¿Está? Bueno, cuando yo hablo de una reflexión, cuando se habla de reflexión, ¿qué significa reflejar? Esto nosotros ya lo habíamos hablado en óptica. ¿Cuándo? Cuando rebota, ¿verdad? O sea, si hablamos de un pulso, nosotros sabemos que un pulso, lo vimos en la clase pasada, un pulso era justamente una forma de onda, ¿verdad? Eso es un pulso. Cuando existe reflexión de un pulso en una cuerda, significa que vamos a decirlo, este pulso que tenemos acá, este que va a venir, va a rebotar hasta una superficie dada de la otra cuerda y vuelve nuevamente. Pero fíjate cómo vuelve. Cuando choca en la superficie, esto vuelve pero en forma invertida, ¿verdad? Entonces nos dice que cuando un pulso propagándose en una cuerda alcanza su extremo, él puede volver al medio en el que se estaba propagando. Y a ese fenómeno se lo denomina reflexión. Pero dice que puede ocurrir en las siguientes formas. Primero, cuando el extremo está fijo, tenemos ojalá pudiera tener y hacer ese experimento, ¿verdad? Porque estaría bueno tener esto para saber cómo es. Fíjense que cuando el extremo está fijo, por ejemplo, si yo pongo acá por la pared un hilo y hago eso, se va a ir el pulso arriba, ¿verdad? Pero al tocar la superficie, esto va, dice, bueno, un fenómeno que ocurre, ¿verdad? El pulso va hacia abajo, ¿verdad? Dice, si el extremo es fijo, el pulso sufre reflexión con inversión de fase, manteniendo todas las otras características. O sea, tiene la misma longitud de onda, tiene la misma amplitud, ¿verdad? Solo que está invertido. Sin embargo, si el extremo es libre, dice, por ejemplo, cuando tenemos por una varilla, un cable, un hilo por una varilla así, se puede mover. En el extremo libre dice que esto, el pulso va a venir y va a rebotar así tal cual, ¿verdad? Como estaba vamos a decirlo, de la misma forma en común, ¿sí? Nos dice que si el extremo es libre, el pulso sufre reflexión y vuelve al mismo semiplano, es decir, no ocurre inversión de fase. Son algunos fenómenos que ocurren en la reflexión del pulso de una cuerda. Cuando está fijo, la reflexión es invertida, ¿sí? Y cuando el extremo está libre, entonces la reflexión vuelve en lo mismo otra vez. Refracción. ¿Qué era la refracción? Cuando traspasa, ¿verdad? Sí. El fenómeno de la refracción de la luz, por ejemplo, es cuando un rayo de luz, un haz de luz pasaba por un medio, al pasar por un medio, o sea, al tocar una superficie, pasa por el otro lado de esa superficie, ¿verdad? Otro medio, ¿sí? Nosotros normalmente teníamos el ejemplo de un medio aire y medio agua, ¿verdad? Cuando pasan ese haz de luz en el aire, vienen tranquilamente, ¿verdad? Tocan la superficie y ahí hay una desviación, ¿sí? Normalmente cuando pasa de un medio a otro, cuando no tienen la misma n, hay una desviación, un ángulo de refracción. El ángulo de incidencia con el que viene y el ángulo de refracción van a ser diferentes. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces cuando un pulso dice propagándose en una cuerda de menor densidad pasa a otra de mayor densidad, se dice que ha sufrido una refracción. Fíjense que ahí tenemos la fuente, ¿verdad?
persona que va a hacer el pulso, vamos a decirlo, nos dice la siguiente experiencia muestra que cuando un pulso pasa de un medio a otro, la frecuencia no se modifica. La frecuencia depende solo de la fuente. Claro, si mi fuente, ¿verdad?, teniendo una fuente con una frecuencia dada, esto siempre va a tener la misma onda, ¿sí? Sin embargo, si yo aumento la frecuencia, la onda ya va a empezar a cambiar, ¿verdad? No va a tener más la misma amplitud, ¿verdad?, la misma longitud de onda, sino que va a depender de la frecuencia que uno da. Pero la idea es sencilla, la idea es que la frecuencia permanece constante. La frecuencia de A, fíjense acá, el punto A, va a una frecuencia B, mantiene siempre la misma amplitud, la misma longitud de onda. ¿Sí? Entonces no sufre variación. ¿Y por qué no sufre variación? Porque la frecuencia es constante, es igual. Por eso que decimos que acá la frecuencia A es igual a la frecuencia B. Y fíjense que acá la frecuencia relaciona con qué? Con la velocidad y la longitud de onda. Entonces la velocidad A sobre lambda A es igual a la velocidad B sobre lambda B. Es como, o sea, muy similar a la fórmula del principio Pascal. Esa fórmula es válida también para la refracción de ondas bidimensionales y tridimensionales. Se observa que la longitud de onda y la velocidad de propagación varían con el cambio del medio de propagación. Veamos este ejemplo. Dice, una onda periódica se propaga de una cuerda A con una velocidad de 40 centímetros sobre segundo, la velocidad A 40 centímetros sobre segundos, y su longitud de onda, lambda A, es 5 centímetros. Al pasar por una cuerda B, su velocidad pasa a ser 30 centímetros sobre segundo. Te pide lambda de B, eso es lo que pide la A, la frecuencia de la onda, lo que le pide. Bien, sencillo. Tenemos la BA, lambda A, BB y lambda B por la fórmula dada, BA sobre lambda A es igual a B de B sobre lambda B, que quiero lambda B, paso a multiplicar, una multiplicación cruzada, tengo lambda B igual a B de B sobre lambda A, sobre velocidad de A por lambda A, así. Sencillo esto es, reemplazo directo de fórmulas. Acá 30 sobre 40 por 5, lambda B va a salir 75, wow, tiene que salir centímetros. ¿No? Entonces tenemos lambda B acá. Ahora, ¿cómo yo hallo la frecuencia? Fíjate que la velocidad es igual, dice, a lambda por frecuencia. Eso creo que estaba en las fórmulas anteriores. A ver, sí, velocidad lambda por frecuencia. ¿Verdad? Bueno, entonces, si yo quiero saber la frecuencia de la onda, yo puedo usar el de A o puedo usar también el de B. ¿Por qué? Porque las frecuencias son iguales. Acuérdate, las frecuencias van a ser iguales. En este caso, si quiero usar el de B, puedo usar también el de B. Te debería salir igual también. Bien, usamos el de A. B de A sobre lambda A, entonces de frecuencia. Y va a ser 40 sobre 5. ¿Verdad? Es 8 Hz. De la frecuencia se mide Hz. ¿Está? Sencillito. No hay nada diferente. Hay ejercicio para hacer. Son 3 más 2. No sé si ya hicieron. No, todavía. Bueno, entonces mando a la obra. Vamos a hacer. Primero vamos a describir todos los dos. Vamos a hacer el ejercicio. Bien, hablemos entonces del principio de superposición. Este borro. Ese es un ejemplo que está
Dice, cuando dos o más ondas se propagan simultáneamente en un mismo medio, se dice que hay una superposición de ondas. Como ejemplo, se considera dos ondas propagándose conforme. Cuando hay superposición, cuando por ejemplo hay una persona ahí y yo tenemos la misma cuerda y ambos generamos pulso, generamos onda al mover el hilo, ¿verdad? Esa persona va a generar una onda que va a dirigirse hacia acá con una cierta velocidad, una longitud con la que se va a estar tirando. Yo también voy a generar una onda que va a tener una cierta velocidad, una cierta frecuencia, ¿verdad? Eso también con una cierta amplitud, ¿verdad? Entonces ya, ¿qué pasa? Nos dice, se consideran dos ondas propagándose, como indica la figura. Esto, fíjense que estos van a llegar hasta un punto P, un punto en común. Eso en algún momento las ondas van a chocarse, por decirlo de una manera, ¿sí? Y cuando llegan a unirse, a superponerse, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la onda va a crecer. Y si crece en cierto modo de tamaño, entonces crece en amplitud, ¿sí? Por lo que ahí decimos que si estos tenían unas amplitudes iniciales, una amplitud A1 y una amplitud A2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a unificar esas amplitudes y va a crecer la onda. Se superpone, crece entonces el tamaño. ¿Está? Si crece, decimos entonces que la amplitud final va a ser igual a la suma de las amplitudes iniciales, ¿sí? Entonces A final es A1 más A2. ¿Ahí está? ¿Y esto qué pasa? Eso es solamente en el punto en donde se tocaron, ¿verdad? Vamos a decirlo. Pero después van a seguir por su camino, ¿sí? La onda que tiró esa persona va a llegar hasta mi extremo y la onda que yo tiré va a irse hasta el otro extremo, ¿verdad? Pero es como en cinemática, es como un punto de encuentro, un punto donde las posiciones son iguales, decíamos nosotros, ¿verdad? El tiempo de encuentro, si yo quería. Entonces, un punto donde se hacen iguales en cierto modo. En este caso no son iguales, sino que va a crecer la onda en ese punto. Y después van a traspasarse, vamos a decirlo de alguna manera. Dice, suponiendo que alcanzan el punto P en el mismo instante, ellas causarán en ese punto una perturbación que es igual a la suma de las perturbaciones de cada onda, que cada onda causaría si lo hubiese alcanzado individualmente. Es decir, la elongación resultante es igual a la suma algebraica de las elongaciones de cada onda, que cada onda produciría individualmente en el punto P en el instante considerado. Después de la superposición, las ondas continúan propagándose con las mismas características que tenían antes. Los efectos se sustraen, la suma algebraica, y pueden anularse en el caso de dos propagaciones con desplazamientos inversos. Fíjense acá. Fíjense, la amplitud 1 es hacia arriba y la amplitud 2 es hacia abajo. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando lleguen a un punto P en común, donde se van a cruzar supuestamente, ahí no es que va a ser así, no es que va a venir y ahí no, sino que directamente va a ser esa onda que se genera ahí, que es directamente la resta de A1 con A2. ¿Está? Esa amplitud que va a tener tamaño. Después, cuando pasan nuevamente de P, cada uno sube su trayecto, su desplazamiento. ¿Está? Hablemos de las ondas estacionarias. Dice, son ondas resultantes de la superposición de dos ondas de la misma frecuencia, la misma amplitud, la misma longitud de onda, la misma dirección, pero sentidos opuestos. Ondas resultantes de superposición de dos ondas con la misma frecuencia, la misma amplitud, la misma longitud de onda, pero sentidos opuestos. En toda la misma característica, solamente que uno apunta hacia acá y el otro hacia acá. Ahí yo hablo de ondas estacionarias. Se puede obtener una onda estacionaria, dice, a través de una cuerda fija en uno de los extremos.
con una fuente se hace vibrar el otro extremo con movimientos verticales periódicos, produciéndose perturbaciones regulares que se propagan por la fuente. Fíjense acá, tenemos una fuente que va a generar movimiento vertical, esto va a generar una onda. Fíjense, acá tenemos la onda incidente, viene, esto obviamente en el extremo fijo también va a generarse una onda reflejada. ¿Esto qué va a pasar? Se van a superponer. Fíjense acá cómo genera. Hay una superposición acá. Cuando el movimiento es constante de ellos, hay una superposición entre ellos. Fíjense que acá este que está acá va a estar acá, ¿sí? Esto que está acá va a estar acá, y esto que está acá va a estar así, y así sucesivamente hasta formar lo que sería esto que tenemos ahí. Se superponen entre ellos, se unen, formando como pequeños circulitos ahí en su esquema, ¿verdad? Donde fíjense, N son los nodos. ¿Qué son los nodos? La unión donde se forma, vamos a decirle, donde se intersectan cada uno, ¿verdad? Y B son los vientres. Los vientres, se llama vientre, yo lo llamaría a estos, vamos a decirle, los valles. ¿Sí? Al alcanzar el extremo fijo, ellas se reflejan, retornando con sentido de desplazamiento contrario al anterior. De esa forma, las perturbaciones se superponen a las otras que están llegando a la pared, originando el fenómeno de las ondas estacionarias. Una onda estacionaria se caracteriza por la amplitud variable de punto a punto. Es decir, dice, hay puntos de la cuerda que no se mueven, amplitud 1, que se llaman nodos, y puntos que vibran con amplitud máxima que se llaman vientres. Es evidente que entre los nodos los puntos de la cuerda vibran con la misma frecuencia, pero con amplitudes diferentes. Se observa que, como los nodos están en reposo, no puede haber paso de energía por ellos, no habiendo entonces una onda estacionaria transporte de energía. Importante, entonces es una característica de las ondas estacionarias. ¿Sí? La distancia entre dos nodos consecutivos vale lambda sobre 2. O sea, la distancia es la mitad de la longitud. ¿Sí? Cosa que esto ya lo habíamos hablado. Fíjense acá, es la mitad de la longitud. Cada nodo es la mitad de la longitud. ¿Sí? El nodo a nodo es lambda sobre 2. Pues, la distancia entre dos vientres consecutivos también vale lambda sobre 2. Fíjense que también es básicamente la mitad de algo a algo, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto en teoría tendría que haber sido ahí, esto un completo, ¿verdad? Pero como que de vientre a vientre es una mitad de la longitud, lambda sobre 2 también. Y dice la distancia entre un nodo y un vientre consecutivo vale lambda sobre 2. O sea que es la mitad. Bien. Si esto es lambda sobre 2, este con este es lambda sobre 4. ¿Sí? Porque de vientre a vientre, en cierto modo, si quiero hacer como una onda en sí, de acá hasta acá esto es lambda, de acá hasta acá es lambda sobre 2 y de acá hasta acá es lambda sobre 4. Entonces la distancia que existe entre un nodo y un vientre consecutivo es lambda sobre 4. ¿Ah? Acá tenemos un problema, dice una onda estacionaria de 8 Hz de frecuencia. Me dice estacionaria de una onda. Se establece en una línea fijada entre dos puntos distantes 60 centímetros. 60 centímetros vale toda la cuerda. Incluyendo los extremos, se cuentan 7 nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calcule la velocidad de la onda progresiva que dio origen a la onda estacionaria. La velocidad de la onda progresiva
Le dio origen a onda estacionaria. O sea, la velocidad de la onda que se iba. La velocidad con la que iba. Recién. Fíjense que de nodo a nodo es lambda sobre 2 la distancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Desde A hasta B, toda esta distancia. Vamos a hacer desde A hasta B toda esa distancia. Fíjense que esto de acá hasta acá, esto es una onda. De acá hasta acá, esto es otra onda. Y de acá hasta acá, esto es otra onda. ¿Verdad? Entonces, en total, ¿cuántos nodos hay? O sea, ¿cuántas ondas hay en total? ¿Cuántas ondas hay en total? Hay una onda, 2 ondas y 3 ondas, ¿verdad? ¿Sí o no? 3 ondas. Toda tu longitud de tu cuerda es 60 centímetros, hay que pasar a metro de esto, ¿verdad? 60 centímetros es 0,6, ¿verdad? Pero creo que no pasa en el ejercicio. Entonces directamente, si yo quería saber cuánto es la longitud de cada onda, ¿cuánto va a ser? Va a ser 60 dividido 3, y está 20 centímetros. 20 centímetros. Vamos a ver todo este esquema que hizo aquí. Directo, entonces ya pueden añadir. Entonces, tenemos ya lambda. Lambda, esto es lambda. La velocidad era lambda por frecuencia, ¿verdad? Lambda por frecuencia. Bueno, la frecuencia es 8 Hz, entonces va a ser 20 por 8. Velocidad va a ser entonces 1,6. No. 16 centímetros sobre segundo. Si quieres pasar a metros sobre segundo, lo convertimos en otra. 160, perdón. 20 por 8, 160 centímetros sobre segundo. Acá pasa a metros sobre segundo. Está. Directamente. Tiene el ejercicio también. Tiene los 3 ejercicios anteriores. Y para hacer, ¿verdad? Los cursos, ¿verdad? Y ejercicios también de onda estacionaria que están acá. ¿No? Manito a la hora.